Esta noche empezamos con algo un poco más oscuro. Una época de plagas, castigos y potajes. Nos vamos a sumergir en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvida los castillos y la caballerosidad que te vendió Hollywood. La verdad es que probablemente no durarías ni un solo día. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, baja las luces, quizás se enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Felicidades, acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia, estás vivo. La mala noticia, las pulgas también. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, relleno de bichos y heno que huele a suelo de establo porque era un suelo de establo hace 3 meses. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, y definitivamente no hay sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa casi tanto como una vaca pequeña por la mugre acumulada. Parpadeas al despertar mientras la campana de la iglesia repica a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más ruidosa y de alguna manera aún menos piadosa. Tu hogar es una choza de madera con una sola habitación, sin ventanas y con un encantador diseño de concepto abierto donde tu familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor. Oh, es una sinfonía fragante. Una mezcla sutil de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas para que no sea moho, pero que en el fondo de tu alma sabes que sí lo es. Las velas aromáticas no se han inventado. Y aunque lo estuvieran, simplemente se derretirían en tu suelo de tierra. Intentas estirarte, pero te arrepientes de inmediato porque el aire está helado y te duelen las articulaciones. Tienes 22 años, lo que en términos medievales es más o menos la mediana edad. Tu columna cruje como una vieja puerta de madera y tus rodillas suenan como una bolsa de piedras agitada por un campesino confundido. Salir de la cama es una apuesta. El suelo está mojado por la lluvia de anoche, que se filtra a través del techo de paja, o costroso por algo que hizo la gallina de tu vecino. De cualquier manera, tus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Ah, y la privacidad. ¿Qué es eso? Toda tu familia, y quizás un primo aleatorio que simplemente nunca se fue, se despiertan a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para ti, solo todo comunal. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás verdaderamente solo porque los parásitos, los roedores y otras 8 personas siempre están contigo. Y así es como empieza tu día. Solo empeora a partir de aquí. Has logrado salir a rastras de tu pajar de los horrores medieval. Felicidades. Ahora, la naturaleza llama. Y no llama educadamente. Está gritando. Aquí es donde empiezas a echar de menos el baño moderno. No hay inodoro, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador levemente resentido en la esquina. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social, a menudo, un pequeño evento público. Si eres un campesino,
tu baño es probablemente un cubo de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío Wulfstan tuvo una mala noche después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Contienes la respiración, haces tus necesidades y luego viene lo mejor, lo tiras a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como agua va, antes de vaciarlo por la ventana. Aunque, francamente, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de las ciudades medievales son alcantarillas a cielo abierto, un encantador río de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirías no examinar. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, enhorabuena. Puedes sentarte hombro con extraños en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación es una broma cruel. Podrías entablar una pequeña charla, pero intenta no respirar demasiado profundo. ¿Papel higiénico? Nunca he oído hablar de él. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo, si se sienten especialmente indulgentes, un trozo de lana. A veces nada en absoluto. Lo cual podría explicar por qué los apretones de manos aún no eran populares. ¿Y si estás en un castillo? Seguramente es mejor, ¿verdad? Bueno, más o menos. Podrías tener un retrete, un agujero en la pared que deja caer tus desechos directamente al foso. Gran idea, excepto que tus enemigos lo saben. Y sí, los atacantes a veces trepaban por el conducto de los desechos. Hablando de entrar por la puerta trasera. Así que, ya seas granjero o varón, el aseo medieval es un ritual de humillación. Es frío, es público, es peligroso y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en un camino de piedra mojada y caes de cara en las obras de la humanidad. Y todavía no te has lavado los dientes, pero ya llegaremos a eso. Sobreviviste al baño. Te mereces una recompensa, ¿verdad? Quizás un buen desayuno. Algo caliente, delicioso, reconfortante. Lo siento. Esto es la Europa medieval. Aquí nada es reconfortante. El desayuno, si se le puede llamar así, es un asunto sombrío. No hay huevos Benedict, ni máquinas de café despertando, y ciertamente nada de tostadas con aguacate. Te sientas o te pones en cuclillas cerca del fuego frente a un cuenco de madera con algo que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de potaje. El potaje es un guiso espeso y pegajoso hecho de lo que sea que puedas encontrar. Granos, tubérculos, quizás algunas habas si tienes suerte. Ha estado hirviendo a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y los nuevos ingredientes simplemente se echan encima de los viejos. Es menos una receta y más un experimento comestible continuo. A un lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de centeno grueso o harina de cebada, a menudo abultado con aserrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos porque el trigo es una fantasía de hombres ricos. Esta hogaza no es tu amiga. No la rebanas. Negocias con ella. ¿Y las bebidas? No estás bebiendo jugo de naranja ni un café con leche de avena. Estás bebiendo cerveza. Sí, cerveza. A las 6:00 a.
¿Por qué? Porque el agua está repleta de parásitos y suciedad. Así que empiezas tu día con cerveza floja, poco alcohol, alta supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está contento con ello, pero al menos no te matará inmediatamente. ¿Quieres carne o queso? Sigue soñando. Eso es para los domingos y los días festivos de los santos, y solo si tu Señor se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más que unas pocas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando es temporada y no se ha fermentado ya en vino, y ni pienses en especias a menos que seas de la realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que tu salario mensual. La sal es lo suficientemente valiosa como para guardarla bajo llave, así que masticas tu pan arenoso, tragas tu cerveza medieval e intentas no pensar en la rata que pudo haber mordisqueado tu potaje en la noche. El desayuno no te da energía. Simplemente te sucede. Y ahora que estás debidamente malnutrido, es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello, porque absolutamente lo hace. Así que, has comido tu triste desayuno medieval y ahora es hora de vestirse. No es que ayude. Tu guardarropa consiste en exactamente un atuendo. 1. Es una túnica de lana áspera o un camisón de lino que has usado todos los días durante meses, posiblemente años. No existe la moda estacional. Solo existe usa esto hasta que se desintegre o te dé una infección por hongos. Ropa interior opcional. Si tienes suerte, quizás una túnica interior de lino. Si no, bueno, vas en comando bajo capas de lana rasposa y sudorosa, todo amorosamente cosido por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se suponía que debía verse una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón, y absolutamente ninguna tintorería a la vista. Así que tu ropa está manchada, rígida y huele como una pila de compost que se ha dejado marinar en una pocilga. Incluso si quisieras lavarla, no es fácil. Tendrías que acarrear agua de un río, bueno, calentarla sobre un fuego, fregar tu túnica en una tabla con cenizas o lejía, y colgarla al sol, que sale aproximadamente 3 días al año. Y no me hagas empezar con los zapatos. Si tienes alguno, están hechos de cuero sin tratar, apenas cosidos, y ofrecen tanto soporte para el arco como una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente van descalzos a través del barro, del estiércol, a través de minas terrestres medievales, también conocidas como rocas afiladas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una cosa: tu piel te odia. Te pica constantemente. Pulgas, piojos y chinches viven gratis en tu cuerpo. Todos los tienen. Nobles, monjes piojosos, niños con picazón, granjas de insectos ambulantes. Nadie escapa. Te estarás rascando la axila con una cuchara de madera mientras charlas con el cura local. Y nadie ni siquiera parpadeará. Tu piel está en carne viva por el roce. Tu cuero cabelludo, un campo de batalla de picaduras. Y si desarrollas un sarpullido, bueno, mala suerte. No hay dermatólogo, ni hidrocortisona, ni nadie que te diga que probablemente sea sarna. Simplemente sigues sufriendo. Y si tienes la suerte de no contraer una infección, genial. Ese sarpullido simplemente te acompañará durante los próximos 6 meses como un compañero medieval no deseado. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad,
es hora de mostrar esa sonrisa matutina. Excepto que no lo haces. Porque en la Edad Media, sonreír es un juego peligroso. No emocionalmente, sino dentalmente. No hay cepillo de dientes, ni pasta dental, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene oral es casi tan popular como bañarse, lo que es decir, no mucho. Algunas personas podrían masticar una ramita o enjuagarse con vino o vinagre, pero en su mayor parte, tus dientes están solos, y no les va bien. Para cuando llegas a los 20 y tantos, tu sonrisa parece algo sacado de una cripta embrujada. Las caries son desenfrenadas. Las encías están inflamadas. Y esas no son solo manchas de comida en tus dientes. Eso es deterioro. Tienes más podredumbre en tu boca que una bodega de raíces medieval. El azúcar, aunque aún no está en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos. Importado a un gran costo, usado principalmente en pasteles pequeños o para presumir de riqueza. Si eres un noble, felicidades. Tienes el privilegio de pudrir tus dientes más rápido que los campesinos. Si eres pobre, lo harás lentamente con el tiempo con pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar duro. Dolores de muelas, acostúmbrate a ellos. Son como el clima medieval, siempre ahí de fondo. El tipo de dolor que te hace considerar rezar, beber o sacarte el diente tú mismo con un par de alicates. Y eso no es una broma. Ese era el tratamiento real. Los dentistas realmente no existían, pero los barberos cirujanos sí. Sí, el mismo tipo que te corta el pelo también está arrancando tus muelas a la luz de las velas con un gancho de hierro y cero anestesia. ¿Diente infectado? Espero que te gusten las fiebres. Porque sin antibióticos, puede convertirse fácilmente en sepsis y matarte por un dolor de muelas. Así es. Lo mismo que nos envía a una farmacia hoy podría ser tu funeral en el 1300. Y tampoco hay alivio en el frente social. ¿Besar? Buena suerte. La halitosis, el mal aliento, está en todas partes. Si eres soltero, no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tu tierra y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y está perdiendo la guerra. Hora de ir a trabajar. Excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni descanso para el café, ni posibilidad de ascenso. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple: no morir mientras trabajas para la comodidad de otra persona. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas la tierra que pertenece a un señor que probablemente no recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y paras solo cuando desaparece detrás de los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún estén intactos en tu cuerpo. No hay fin de semana. No hay fichaje de salida. Solo hay de amanecer a atardecer, 6 días a la semana. El domingo es libre, pero solo si no estás cosechando, luchando contra asaltantes o rezando febrilmente para que tu dedo del pie infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal. Los campos se aran a mano o con bueyes, si eres lo suficientemente rico para permitirte uno. Cavas zanjas, siembras semillas,
arrancas malas hierbas y cargas agua hasta que tu columna empieza a parecerse a la letra S. A nadie le importa si estás cansado. Nadie pregunta cómo está tu salud mental. Si eres mujer, sorpresa, no solo haces trabajo de campo. También cuidas a los niños, limpias, cocinas, hilas lana, alimentas a los animales y finges que la infestación de piojos de tu marido no está migrando lentamente a tu lado de la cama. Los niños se empiezan a ayudar alrededor de los 5 años. Sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y un sueño de algún día no morir de gripe. Y si eres uno de los pocos que no es granjero, tal vez seas herrero, curtidor o tonelero, genial. Aún trabajas con fuego, productos químicos o tripas de animales todo el día en cobertizos mal ventilados. ¿La paga? Básicamente supervivencia. ¿Los beneficios? Sangrado ocasional. ¿Te rompes un hueso? Mala suerte. ¿Tienes fiebre? Bebe un poco de cerveza caliente y sigue adelante. No puedes permitirte parar, ni siquiera por un día. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, bueno, la Europa medieval tiene una solución para eso. Se llama ser reemplazado. Así que agarras tu pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media, tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia en cámara lenta. Hablemos del clima. Porque en la Edad Media, la temperatura tiene menos que ver con las estaciones y más con un castigo continuo del cielo. Invierno, no hay aislamiento, ni calefacción central. Solo paredes de madera con huecos por los que podrías lanzar una gallina. Tus ventanas cubiertas con tela, no vidrio. El fuego en el hogar, agradable en teoría, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido porque la madera es cara, y recolectarla del bosque es a veces ilegal. Sí, puedes ser ejecutado por recoger el palo equivocado del bosque equivocado. Te envuelves en tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas cerca de las brasas moribundas y aún así te despiertas con la nariz congelada. Tus pies permanentemente fríos, a menudo húmedos. Tus dedos tan rígidos que se sienten como pequeños polos medievales. La congelación no se diagnostica, simplemente se llama mala suerte. Ahora, avanza al verano. Suena mejor, ¿verdad? Incorrecto. En verano, tu hogar se convierte en un horno de arcilla. No hay ventilador, ni brisa cruzada, y absolutamente ningún desodorante. Sudas a través de tus capas, pero no puedes quitártelas porque mostrar demasiada piel es escandaloso y también invita a quemaduras solares, picaduras de insectos y juicio social. Las moscas están fuera con toda su fuerza, atraídas por tu cuerpo sin lavar y el olor del guiso de cabra de la semana pasada que aún fermenta en la esquina. Los mosquitos zumban junto a tu oído mientras duermes. Asumiendo que puedas dormir con el sonido de tus vecinos gritando y bebés llorando. En los campos, el sol te hornea. Sin bloqueador solar, sin sombrero, a menos que hayas fabricado uno de paja como un espantapájaros desesperado. Y la peor parte, todavía tienes que trabajar. El golpe de calor simplemente se llama tomar un mal giro. Así que, o estás temblando en tu propia choza preguntándote si tus dedos de los pies llegarán a la primavera, o estás sudando a través de tu único par de calcetines mientras tus muslos se rozan hasta el olvido.
Y la única cosa que nunca cambia, sin importar la estación, tu ropa todavía pica, tu comida sigue siendo terrible y tu próximo trabajo sigue esperando. Bienvenido al control climático, estilo medieval. No existe. ¿Tienes sed? ¿Necesitas refrescarte? ¿Quieres salpicarte un poco de agua en la cara para despertar de este sueño febril y húmedo de vida? Mala suerte. En tiempos medievales, el agua no es tu amiga. Está tratando de asesinarte silenciosamente. Empecemos con beber. El arroyo cercano parece fresco, burbujeante y claro, como algo sacado de una película de fantasía. Pero spoiler alert, no lo es. Río arriba, alguien acaba de vaciar un orinal en él. Y si no es eso, entonces un cerdo muerto probablemente se está descomponiendo en él. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval esperan en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños. Pero antes de que te imagines a niños medievales haciendo fiestas de barril, entiende que era cerveza pequeña, débil en alcohol, fuerte en supervivencia. La elaboración hervía el agua, por lo que era más segura que lo que fluía por la zanja del pueblo. ¿Y el baño? Seguramente el agua se usaba para limpiar. En teoría, sí. En la práctica, absolutamente no. Verás, en aquel entonces, la gente creía que bañarse realmente abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es. Lavarse se consideraba médicamente arriesgado. Aparentemente estabas más limpio si nunca quitabas la capa protectora de suciedad apelmazada en tu piel. Las casas de baño comunales existían, pero rápidamente ganaron reputación como lugares para chismes, escándalos, y, a veces, actividades extracurriculares medievales completas. Así que, naturalmente, la iglesia se involucró y cerró muchas. Incluso si querías bañarte, era toda una producción. Necesitarías buscar agua del pozo, hervirla sobre un fuego, llenar una tina de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la usara antes que tú, o peor, después. Y el agua de lluvia se recogía en barriles abiertos donde los pájaros hacen caca, los insectos se crían y el musgo prospera. Suena refrescante, ¿no? Así que ya sea que vaya a tu boca, a tu cuerpo o a tus cultivos, el agua en la Edad Media es menos una fuente de vida y más una apuesta. Un trago equivocado y estás pasando tus últimos días sudando en una cama de paja, agarrándote el estómago y contemplando todas tus decisiones de vida. La próxima vez que bebas agua del grifo, levanta un vaso por nuestros antepasados. Ellos no tenían el lujo de la hidratación sin peligro. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitas un médico. Lástima que vives en la Edad Media, donde la medicina es realmente solo tortura educada con un título de teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que te pasa, ya sea tos, sarpullido, hueso roto o la plaga rastrera, es causado por un desequilibrio de tus humores. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, tu salud depende de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Tienes fiebre? ¿Demasiada sangre? La respuesta: sangría. Así es.
Drenemos tu fuerza vital en un cuenco usando una hoja desafilada o una sanguijuela hambrienta. Y sí, los barberos a menudo eran los que lo hacían. Imagina cortarte el pelo y una extracción de hemoglobina en una sola sesión. 2 por 1, cariño. ¿Te sientes triste o ansioso? Eso es claramente un exceso de bilis negra. La cura. Laxantes. Tal vez una purga herbal caliente o simplemente oraciones y una compresa fría mientras todos evitan el contacto visual contigo y comienzan a tallar tu ataúd. Ahora, si te rompes un hueso o tienes una herida desagradable, estás en serios problemas. No hay anestesia a menos que cuentes desmayarse del dolor. La cirugía se hace con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan sobre el fuego, no para esterilización, sino porque simplemente se ven más aterradoras de esa manera. Antibióticos a siglos de distancia. La teoría de los gérmenes no se ha inventado todavía. Piensan que la enfermedad proviene del mal aire o de que Dios está molesto con tus fallas morales. ¿Dolor de estómago? Deben haber sido tus pensamientos pecaminosos. Espero que te guste confesar mientras vomitas. Si tu condición empeora, serás tratado con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos triturados y un sacerdote a tu lado dando la extremaunción por si acaso. En este punto, se están preparando para la cura conocida como muerte. Y si por algún milagro te recuperas, todos simplemente asumen que Dios se apiadó de ti. El médico se lleva todo el crédito y la sanguijuela consigue un ascenso. Así que sí, en la Edad Media, la medicina trata menos sobre curar y más sobre sobrevivir a la cura. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, finalmente es hora de comer. Vuelves arrastrando los pies a tu choza, el estómago gruñendo, listo para la única alegría que queda en la vida, una comida caliente. Malas noticias. Tu comida probablemente está tratando de matarte. La conservación de alimentos realmente no existe. No hay nevera, ni congelador, solo sal, humo o la esperanza de que el aire de invierno mantenga las cosas frescas. Tu carne, si tienes la suerte de tener alguna, ha estado colgada durante días, cubierta de moscas, marinada en salmuera cuestionable y posiblemente compartida con una rata o dos. El pan es la piedra angular de la dieta medieval. Pero incluso eso no es seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo abultan con corteza, aserrín o incluso arcilla para que rinda más. Y si es temporada de centeno, hay un extra, cornezuelo, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces la muerte. Es como comer pan mezclado con LSD y tétanos. ¿Verduras? Solo si son de temporada. ¿Y sabes que está siempre de temporada? Nabos. Tantos nabos. Hervidos, triturados o flotando en potaje, que, si recuerdas del capítulo 3, es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que ha estado hirviendo a fuego lento desde el funeral de tu bisabuelo. La fruta podría estar disponible en otoño, pero se pudre rápidamente, y el azúcar es raro, caro y acaparado por los ricos para presumir de sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso aguantan mejor, pero están cargados de bacterias.
La gente los come de todos modos porque francamente es eso masticar el cuero de tu bota. Y hablemos de condimentos. Especias como pimienta, canela o nuez moscada valen más que el oro. Para el campesino promedio, el sabor proviene de cebollas, sal si tienes suerte, y dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada espolvoreada con tristeza. Pero la comida no es solo un peligro para la salud. Es uno político. Los animales de caza pertenecen al Señor, no a ti. Si te atrapan cazando furtivamente un conejo, podrías ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es. Tu cena podría hacer que te ahorquen. Así que, mientras te sientas a comer tu guiso gris a la luz parpadeante del fuego, recuerda, cada bocado es un riesgo. Pero comes de todos modos. Porque en la Edad Media, la comida no nutre. Te pone a prueba. Es de noche ahora. Has trabajado, sufrido y apenas digerido tu guiso sospechoso. Podrías pensar que el día está terminando, pero no te relajes demasiado porque Dios está mirando. También el sacerdote y también tu vecina Agnés, que absolutamente te delatará si faltas a misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida. Es la vida. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si puedes leer, tu nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo que hay en medio. Piénsalo como tu casero espiritual. Y siempre estás atrasado con el alquiler. Cada día está estructurado alrededor de las campanas de oración. La campana de la iglesia del pueblo suena por la mañana, al mediodía y por la noche. No porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a la oración es un pecado. ¿Olvidaste inclinarte? Pecado. ¿Comer carne un viernes? Pecado. ¿Pensar en la esposa de tu vecino en ese sueño? Doble pecado. Y sí, el infierno es muy real. Vívidamente real. Los sacerdotes lo describen con glorioso detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con horcas y lamentos eternos. Si la plaga no te asusta, la condenación eterna definitivamente lo hará. No puedes leer la Biblia tú mismo porque está escrita en latín, un idioma reservado para monjes, clérigos y ese niño noble que es demasiado bueno para la tierra. Confías en la Iglesia para interpretar todo por ti. Eso significa que si el sacerdote dice que el fracaso de tu cosecha es porque no rezaste lo suficiente, bueno, es hora de arrodillarse más fuerte. Los diezmos, 1/10 parte de todo lo que posees, son obligatorios. Si cultivas trigo, das trigo. Si crías pollos, das huevos. Si no tienes nada, felicidades. Estás espiritualmente en bancarrota y financieramente condenado. Los días festivos son días santos. Docenas de ellos. Y aunque ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Están ahí para asistir a misa, ayunar, confesar pecados y recordarte que la alegría es una indulgencia peligrosa. Cuestionar a la Iglesia es peligroso, los herejes son quemados, las brujas son ahogadas, los blasfemos son azotados y los escépticos son rápidamente reformados. Así que pasas por los movimientos. Cantas. Te inclinas. Rezas para que tu alma, después de soportar esta vida cubierta de tierra,
pueda finalmente aterrizar en el paraíso, asumiendo que le caigas bien al sacerdote. Porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso. Pero la Iglesia, no tanto. Si pensabas que ser un campesino medieval era duro, intenta hacerlo como mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, más el parto, la sumisión y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer es como estar en modo difícil sin pociones de salud y sin botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de vida de una niña está prácticamente bloqueado. Casarse joven, tener hijos, servir a tu esposo, morir cansada. ¿Educación? No es probable. A menos que seas de una familia noble y te envíen a un convento, tu desarrollo intelectual se detiene alrededor del momento en que aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. El matrimonio ocurre temprano. Realmente temprano. No es raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor. Se trata de tierra, ganado y alianzas. Tu opinión no es requerida. Una vez casada, eres básicamente propiedad de tu esposo. Tu trabajo es producir herederos, alimentar a todos, mantener la casa funcionando y no quejarte. Porque quejarse podría hacer que te etiqueten de regañona o peor, de bruja. Esa etiqueta viene con un ahogamiento o quema de cortesía, dependiendo de la moda local. El parto es una lotería de muerte. No hay atención prenatal, ni herramientas estériles, ni anestesia. Las parteras hacen lo mejor que pueden, pero incluso complicaciones menores pueden significar la muerte para la madre, el niño o ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos. Muchas no sobreviven a 2. Pero no te preocupes, una vez que el bebé está fuera, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un bebé gritando en una choza llena de piojos, y se espera que amamantes, cocines, limpies y aún ayudes en los campos. No tienes un descanso. Tú eres el descanso para todos los demás. Si eres soltera, eres sospechosa. Si eres viuda, vulnerable. Si eres franca, peligrosa. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimientos de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraban a alguien de forma extraña un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. Sin hablar sin permiso, sin libertad de movimiento, y tu valor espiritual siempre clasificado por debajo de los hombres. En resumen, si eres una mujer en la Edad Media, se espera que soportes, obedezcas, te reproduzcas y sufras en silencio, idealmente mientras sonríes. Porque incluso en un tiempo de sufrimiento universal, de alguna manera se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora, has luchado contra la suciedad, la inanición, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando piensas que tu día no puede empeorar, aquí viene la violencia. Ruidosa, sangrienta y a menudo completamente aceptable según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de ley y orden significaba principalmente, espera que el señor local no esté de mal humor. La violencia está en todas partes. En el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en disputas eclesiásticas y a veces en la cola del horno de pan comunal. El crimen es común,
El castigo es brutal y la justicia es más arte escénico que protección. Roba una hogaza de pan, podrías perder una mano, acusado de mentir, tu lengua podría ser perforada, chismorrea demasiado, conoce la brida del regañón, una máscara de metal atada a tu cabeza con una barra en tu boca. Para corrección, por supuesto. Digamos que te acusan de algo grave. Herejía, robo, brujería. ¿Cómo pruebas tu inocencia? Siendo torturado, obviamente. Bienvenido al juicio de Dios u ordalía. Una versión, metes la mano en agua hirviendo para recuperar una piedra. Si se cura sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, eres culpable. Otra opción, te arrojan a un río. Si te hundes, eres inocente y probablemente muerto. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todos modos. Es como un programa de juegos medieval donde el premio es la supervivencia y el anfitrión está animando activamente en tu contra. Y si te sentencian a muerte, ese es un evento público. Las ejecuciones se realizan frente a multitudes que vitorean, ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente trae bocadillos. Es el equivalente medieval de la televisión por cable. Violencia doméstica, completamente normal. A los maridos se les permitía, incluso se esperaba, que disciplinaran a sus esposas e hijos. Peleas callejeras, lugar común. Podrías ser golpeado solo por mirar mal al caballo de un noble. Y la guerra siempre hirviendo. Disputas locales, disputas territoriales. Cruzadas religiosas. Alguien siempre está marchando para apuñalar a otro en nombre del honor, Dios o el aburrimiento. La violencia no es un colapso de la sociedad en la Edad Media. Es la sociedad. Todos viven con el conocimiento constante de que la vida es frágil, la justicia es arbitraria y tu vecino podría romperte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado, mantén los ojos bajos y nunca confíes en nadie con un garrote. En este punto, has sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin lavandería y la amenaza inminente de desentrañamiento público. Pero ahora viene el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y sin glamour. Si estás vivo y aún respirando pasados los 40 años, eres prácticamente una celebridad. Incluso podrías ser referido como el viejo, lo cual es menos un apodo y más un milagro estadístico. Desglosémoslo. La esperanza de vida promedio ronda los 30 a 40 años, pero ese número es arrastrado hacia abajo fuertemente por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de alcanzar los 5 años. Enfermedad, desnutrición o un mal invierno era todo lo que se necesitaba. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en la edad adulta ya exhausto. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido, y para los 25, tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Podrían faltarte varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban un desafío particularmente mortal, el parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. Sin alivio del dolor, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien sosteniendo tu mano mientras te desangrabas en un catre relleno de paja. Para los hombres,
Los peligros eran diferentes, pero igualmente implacables. Accidentes agrícolas, infecciones por heridas menores, la ira borracha de un vecino, una cruzada que salió mal. Incluso caminar al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enojado. La muerte también podía llegar silenciosamente por la plaga, que convertía ciudades en cementerios de la noche a la mañana, o por hambruna, que podía durar estaciones enteras, reduciendo aldeas enteras. O por mala suerte, como comer grano estropeado y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. Y los funerales. Tenías suerte si conseguías uno. Los cuerpos a menudo se enterraban rápidamente para evitar enfermedades. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un agujero, unas pocas oraciones murmuradas y un montículo poco profundo de tierra, si quedaba suficiente espacio en el cementerio de la iglesia. Así que sí, en tiempos medievales, la vida era brutal, corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas casuales. No te jubilabas. Simplemente dejabas de aparecer. ¿Qué tal ha ido tu día? Te has despertado en la suciedad, te has aliviado en un cubo, te has lavado los dientes con ilusiones, casi te desmayas de hambre, trabajaste hasta que tu columna pidió clemencia, te rascaste a través de lana picante, rezaste para no contraer la plaga y apenas esquivaste una ejecución pública por poseer una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Sigues soñando con convertirte en un caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romántica de la Edad Media, espadachines galantes, damas nobles en torres, batallas heroicas y fiestas en grandes salones a la luz de las velas, es un mito. Pulido por cuentos de hadas y libros de fantasía. En verdad, el mundo medieval era arenoso, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, te quedabas pobre. Si nacías rico, felicidades. Tenías una mejor oportunidad de sobrevivir. Pero todavía estabas a una mala sopa de distancia de la disentería y un entierro apresurado. Incluso los nobles no eran inmunes a la miseria. Los castillos eran refrigeradores de piedra con corrientes de aire llenos de pulgas, humo y matrimonios políticamente motivados. Claro, tenías una capa de piel y una copa de vino, pero también un 50% de probabilidad de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No exactamente un lujo. Los tiempos más simples no eran simples. Eran implacables. Todo tomaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde el parto hasta masticar, venía con consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si encontrabas un momento tranquilo para pensar, para soñar, para imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con ello. Sin movilidad ascendente, sin medicina moderna, sin internet para buscar en Google ¿qué es este sarpullido extraño? Vivías, sufrías, trabajabas y morías dentro de un radio de 10 millas de donde naciste. Pero aquí está la parte más salvaje. A través de todo esto, la gente todavía reía, cantaba canciones, contaba historias, se enamoraba y encontraba significado. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son tercos así. Incluso en los capítulos más oscuros, hicieron espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te deslices en tu cama limpia con plomería interior,
antibióticos y calefacción central, tal vez di un tranquilo gracias al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambruna y feudalismo, para que tú no tuvieras que hacerlo. Parte 2. Catalina la Grande. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias, señora de la reforma e icono de la ambición, era simplemente Sofía. Nacida como Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbsten, 1729, era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder. Pero Sofía misma. Ella tenía algo que ningún título podía proporcionar: una inteligencia afilada, un encanto implacable y un hambre silenciosa y ardiente de grandeza. Su educación fue estricta. Su madre, Joana, era fría y calculadora, no una figura cálida y protectora, sino una trepadora social obsesionada con el estatus. El padre de Sofía, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde pequeña, Sofía aprendió a caminar por la delgada línea entre la obediencia y la astucia. Leía vorazmente, hablaba múltiples idiomas y aprendió a observar una habitación antes de hablar en ella, habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, dócil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba perfectamente en el perfil: sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y una reputación tanto de gracia como de humildad. Con solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la gélida capital de San Petersburgo en 1744, vistiendo finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó hacia adelante como una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para ser aceptable en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Katerina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y le cambió la vida. No solo estaba cambiando de religión, estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin camino de regreso. Nadie que viera a esa adolescente tranquila con un abrigo adornado con pieles podría haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, ilustración e imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio, se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero del trono ruso, no era el príncipe apuesto de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldados de juguete, estaba mucho más interesado en jugar juegos de guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer. Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional, era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y juegos de poder brutales.
La emperatriz Isabel todavía gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que venía una transición y todos tenían una agenda. Catalina era vigilada constantemente. Sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutado. No podía confiar en su esposo, ni en su madre, que seguía susurrándole al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en sus sirvientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era tonta. Aprendió a jugar los juegos de la corte en silencio, cultivando aliados en las sombras. Encantó a oficiales militares, se hizo amiga de eruditos y desarrolló una reputación de dignidad y moderación, un marcado contraste con las rabietas infantiles de su esposo y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para ella, sino para Rusia, una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo, una esposa impotente de un hombre no apto para gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaría. Tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 décadas de esperar, observar y maniobrar silenciosamente, Catalina vio su momento y lo aprovechó con una precisión impresionante. La emperatriz Isabel había muerto y Pedro, ahora Pedro III, finalmente era zar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos pocos meses, Pedro alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el enemigo de Rusia desde hacía mucho tiempo. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente sobre divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, refunfuñaba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patriotas, veían a Pedro como un títere extranjero que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, viendo todo esto desarrollarse, hizo su movimiento. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba fuera en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluido su amante Grigori Orlov y sus influyentes hermanos, cabalgó a través de San Petersburgo con todas sus galas, fue proclamada emperatriz Catalina II y se ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue puesto bajo custodia y poco después encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se informó como un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinato. Catalina era ahora emperatriz. No por nacimiento, no por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. No tenía precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin reclamo legítimo había tomado el trono ruso sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz toma de poder en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin caer víctima del mismo destino que su esposo?
Catalina entendía que el poder ganado a través de la intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación de consorte cuidadosa a emperatriz reformadora. Una que volvería a dibujar fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Catalina no se contentó con reformar Rusia desde dentro. Quería expandirla hacia afuera, hacer de ella un imperio digno de miedo, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana a Occidente, Catalina aspiraba a derribar las paredes. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, no eran solo por territorio. Eran por influencia. Catalina se veía a sí misma como la libertadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo el dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa del Este. Bajo generales como Alexander Suvorov y Grigori Potemkin, Rusia capturó regiones clave, incluyendo Crimea, la costa norte del Mar Negro y el acceso a puertos de aguas cálidas, algo que los zares rusos habían codiciado durante generaciones. Estas victorias no fueron solo militares, fueron simbólicas. Con cada conquista, Catalina enviaba un mensaje: Rusia ya no era el primo lejano y atrasado de Europa. Era una fuerza continental. También volvió su mirada hacia el oeste. En una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, dividiendo la luchadora mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Para el final de la tercera partición en 1795, Polonia fue borrada del mapa y Rusia reclamó vastas nuevas tierras y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistó con ejércitos, también colonizó con ideas. Se construyeron nuevas ciudades. Se expandieron las rutas comerciales. Se invitó a colonos alemanes a cultivar tierras agrícolas rusas. El imperio se convirtió en un mosaico desde el helado Báltico hasta las costas bañadas por el sol del Mar Negro. Y a través de todo ello, Catalina siguió siendo la fuerza central, leyendo informes, emitiendo órdenes y supervisando personalmente la forma de su imperio en expansión. Los críticos la acusarían de estar hambrienta de poder, incluso de ser imperialista. Pero para Catalina, la expansión no era ambición. Era destino. Un gran gobernante, creía, se medía no solo por ideas, sino por fronteras. No solo quería gobernar Rusia. Quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal solo a ella. Parte 3. La Reina Roja de Palenque. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Imponentes templos se elevan sobre el dosel arbóreo, sus caras de piedra caliza erosionadas por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos dirigido por Fanny López Jiménez estaba examinando el Templo 13, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de entierro del poderoso rey Pacal el Grande.
No se esperaba que el templo 13 contuviera mucho hasta que notaron algo extraño, una cámara oculta y sellada debajo de la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba prístina. Cuando los arqueólogos rompieron el sello y bajaron, encontraron un sarcófago de piedra descansando en silencio. El aire estaba cargado con el peso de los siglos. Al abrir la tapa, un polvo rojo se elevó como humo, brillante, impactante rojo. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por los mayas. Y yaciendo dentro de esa nube carmesí, estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero estaban intactos, su cráneo aún llevaba una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias, collares, diademas, orejeras, todo elaborado con jade y concha. Todo en el entierro gritaba realeza. Sin embargo, ningún nombre estaba inscrito. Ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y, sin embargo, era un enigma total. ¿Por qué estaba enterrada en polvo rojo? ¿Quién era ella? ¿Era una reina, una sacerdotisa o tal vez incluso la esposa de Pakal? Los investigadores la llamaron la Reina Roja, y el nombre se quedó. Pero incluso con la forense moderna, no podían decir con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había estado oculta, intacta y aislada a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial. Fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Estaba destinada a ser recordada a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dejó atrás. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no eran sus joyas de jade ni el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cinabrio en polvo cubría todo, el sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se aferraba como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no solo era visualmente impactante. Simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida emergiendo de la muerte. Y no era solo simbólico. Era espiritual. Cubrir a los muertos en cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final. Era un pasaje, un cruce a otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otra capa en esto. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede provocar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar un cadáver en él era declarar,
esta persona no era un mortal ordinario. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pakal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado en el polvo rojo. Ese detalle por sí solo generó especulación. ¿Era la reina roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figurillas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras. Una historia de poder envuelto en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. La teoría más convincente es que la reina roja era 9TZ la esposa de Kainich Hanaab, Pakal, conocido hoy como Pakal el Grande. 9TZ era más que una simple consorte de Pakal. Nació en la nobleza y se casó con la dinastía real de Palenque a una edad temprana. Dio a luz al menos a 3 hijos, todos los cuales tenían un alto estatus, y jugó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con tal honor, era ella. Apoyando esta teoría estaba la ubicación de la tumba, a solo unos metros del gran entierro de Pakal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado, esposo y esposa, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo 2 entierros en Palenque se encontraron con una cobertura de cinabrio tan intensa, Pakal y la Reina Roja. Es poco probable que esto fuera coincidencia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión. Pero los resultados fueron no concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraron ningún vínculo materno directo con Pakal. Pero eso no descartaba una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. La falta de un nombre puede no ser un descuido. Puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Parte 4. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, en el vibrante distrito de Coyoacán, entonces un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su casa de infancia, la Casa Azul, estaba llena de color, contradicción y fuerza tranquila. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo para una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida fue la tercera de 4 hijas nacidas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán húngaro, y Matilde Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos. Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resistencia de su madre. De niña, Frida era imaginativa, franca y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder.
pero a la edad de 6 años, contrajo polio, lo que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la otra. Una diferencia física que trató de enmascarar con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se partió en dos. La chica que había sido y la mujer en la que se vio obligada a convertirse. Esa tarde, subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias, después de la escuela. Se estaban riendo, bromeando y probablemente discutiendo. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía, y en un instante, su futuro se deshizo en dolor, metal y silencio. El choque fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando madera y lanzando pasajeros. Frida fue empalada por un pasamanos de hierro. Entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha destrozada. Su pie dislocado. Su clavícula y costillas rotas. Su hombro dislocado. Su abdomen perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que había estado llevando en una bolsa. Había explotado con el impacto, espolvoreando su forma rota en lo que parecía ceniza brillante. Frida pasó semanas en un yeso corporal, acostada boca arriba, inmóvil, retorciéndose de infección e incertidumbre. El futuro que había imaginado de convertirse en médico se alejaba más con cada día que pasaba. Pero en esa quietud, algo comenzó a agitarse. Su padre le dio pinceles. Su madre instaló un caballete especial para colgar sobre su cama. Se colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse a sí misma. Y allí, yaciendo en yeso y agonía, Frida comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros sujetos fueron su propio reflejo, porque ella era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad. Fue supervivencia. El choque la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta a su propia mente, a su propio cuerpo, y finalmente, al lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. En 1928, aún recuperándose, aún pintando y con solo 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor que ella, ya el pintor más famoso de México. Enorme tanto en estatura como en presencia, Rivera era un gigante del muralismo mexicano. Se casaron en 1929. Una pareja extraña para los forasteros. Diego, masivo, infiel, políticamente famoso. Frida, de lengua afilada, ferozmente independiente, ya caminando con un bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo fue apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte, pero también fue infinitamente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada, a cambio, tomó amantes propios, tanto hombres como mujeres. Se divorciaron en 1939, luego se volvieron a casar un año después con términos diferentes. Esta vez,
Frida mantendría su autonomía, su hogar, su dinero, su nombre. Juntos, no eran pacíficos, pero eran legendarios. A medida que avanzaba la década de 1940, el cuerpo de Frida Kahlo continuó traicionándola. Su columna se estaba deteriorando. Su pierna derecha estaba constantemente infectada. Se sometió a más de 30 cirugías en su vida. Pero aún así pintaba. Cada lienzo durante estos años se convirtió tanto en una liberación como en un acto de resistencia. En la columna rota, se presenta dividida por la mitad, su cuerpo perforado con clavos, una columna jónica agrietada reemplazando su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico, su mirada inquebrantable. El dolor para Frida ya no era solo un tema. Era su compañero, su antagonista, su musa. Su última obra conocida fue una naturaleza muerta de sandías en rodajas. Una pieza con las palabras, «Viva la vida». Incluso frente a la muerte, permaneció desafiante, alegre y política. El 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años, Frida Kahlo murió en el mismo lugar donde había nacido, la Casa Azul en Coyoacán. Pero en los años que siguieron a su muerte, sucedió algo extraordinario. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Lentamente, su imagen, su historia y su desafío comenzaron a resonar. Se convirtió en un símbolo del dolor convertido en belleza, del feminismo nacido a través de la resistencia, de la identidad mexicana celebrada sin disculpas, de lo queer, la discapacidad, la revolución y la autenticidad. Vivió en los márgenes y los convirtió en el centro del escenario. Abrazó la contradicción. Una comunista que usaba oro. Una mujer traicionada que amó de nuevo. Un cuerpo en pedazos con un alma inquebrantable. Y a través de todo ello, pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo. Simplemente dijo la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, dijo la verdad por millones de otros. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos coraje. Vemos color. Vemos resistencia. Vemos a Frida, no desaparecida, sino inmortal.